Buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy estamos en la clase número 2 de farmacología. Espero hayan visto el video anterior y sobre todo se hayan dado cuenta de los errores que tuvimos ahí. Espero alguien comente los errores que se tuvieron en los comentarios o si no en la clase ya presencial cuando la tengamos los podamos comentar. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con lo que ya habíamos comentado anteriormente. Continuamos con farmacología. Vamos a empezar con un tema diferente, que es la terminología propia, ¿sí?, de la farmacología. Hay que conocer ciertos temas, ciertas palabras, ciertos términos, para no perdernos en el ámbito de la toxicología y de la farmacología, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pues vamos a continuar con nuestra terminología para las pociones. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos que saber para poder conocer adecuadamente esta materia. Pues bueno, pues la definición importante es farmacología. La farmacología se puede definir como el estudio de las sustancias que interactúan con los seres vivos a través de un proceso bioquímico, pero particularmente en la unión entre moléculas reguladoras. Acuérdense que cuando hablamos de moléculas reguladoras, normalmente hablamos de proteínas. ¿Mm? Estas moléculas reguladoras o activadoras, ¿mm?, pueden hacer que inhiban o pueden hacer que funcione mejor un proceso corporal normal. ¿Sí? Entonces, siempre hemos hablado de las proteínas, porque hay proteínas que son reguladores, esas son proteínas metabólicas, y el otro tipo de proteínas son estructurales. Estas sustancias, estos fármacos, pueden ser compuestos administrados para lograr una acción terapéutica beneficiosa. Eso es lo que buscamos en la farmacología, que cada vez que se use, ¿sí?, sea para beneficio. Sobre todo en algunos procesos en los que el paciente tiene, ¿sí? Lo que no buscamos es un efecto tóxico. ¿Ah? El efecto tóxico lo queremos para los microorganismos que en caso de que nos estén afectando, ¿sí? Y aquí tenemos, pues bueno, varios, ¿no? Tenemos un virus, tenemos bacterias. Creo que actualmente este tema de la farmacología va a ser importante para poder entender la parte del COVID. En cuanto están diciendo que para cuándo tal fármaco ya funciona, por qué sí funciona, cómo no funciona. Creo que poco a poco vamos a estar dando cuenta con estos términos, si realmente es eh, próximo tener un medicamento que funcione o realmente se tienen que hacer mucho más estudios para poder entender que estos medicamentos todavía no serían los adecuados para algún tratamiento a grande escala. Bueno, las aplicaciones farmacológicas en la terapéutica, pues son más que nada deliberadas, ¿no? Lo que buscamos es que haya una función propia, una función médica, ¿sí? Que a menudo lo que queremos es para prevenir, en algunos casos para diagnosticar y sobre todo para tratar enfermedades, ya sean infecciosas o ya sean metabólicas. ¿Sí? Y creo que como estamos viendo ahorita en la pandemia en la que estamos viviendo, lo que estamos buscando es tratar de tanto de prevenir, ¿sí? Estamos haciendo pruebas, se están haciendo según pruebas rápidas para diagnosticar que realmente no son para eso, o no funcionan adecuadamente, ¿sí? Y otro tipo de fármaco que estamos buscando es para tratar la enfermedad. Pero bueno, ahorita hay una gran gama de fármacos que están en estudio y como les digo, conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que realmente están en estudio, que todavía no tienen el valor científico como para hacer un tratamiento, ¿sí? Más bien sería un tratamiento experimental. Bueno, otra parte de la farmacología es la toxicología farmacológica. La toxicología es la rama de la farmacología que está relacionada con los efectos indeseables de estas sustancias.
¿sí? En los seres vivos, desde células aisladas, ¿sí? Desde parte de algún bloque de nuestro cuerpo, algún bloque celular, algún bloque de tejido, ¿sí? Al ser humano, o sea, a un individuo, ujú, o a varios individuos, hasta un ecosistema complejo. ¿A qué nos queremos referir esto? Pues bueno, a veces que usamos algún fármaco, este fármaco lo que queremos es que no nos afecte, o sea, que aparte de que nos dé algún beneficio, no tenga, ¿sí? Algún daño contra algún bloque celular en específico. Conforme vamos avanzando, vamos a ver esa parte, pero a veces podemos decir que nos está curando de algo, pero está dañando algún otro bloque celular de nuestro cuerpo. A seres humanos. ¿Cómo a seres humanos? Como vemos en el mapa, ¿sí? Nuestra diversidad es amplia. A lo que algunas personas, ¿sí? Por las condiciones de raza, les puede estar funcionando adecuadamente un fármaco, a otro bloque, ¿sí? Le puede estar ocasionando efectos malignos. Ujú. Y eso es muy común en poblaciones humanas, que a algunas les funcione mejor un fármaco que a otro, y por lo consiguiente algunos tengan algún problema en particular al usar cierto tipo de fármacos. Y en los ecosistemas, pues bueno, al ser nosotros partes del ecosistema, ¿sí? Esos residuos, esos desechos pueden afectar también a otros animales, a algunas plantas, ¿sí? Y por lo consiguiente estar alterando la red trófica. Bueno, ¿qué es un fármaco? Un fármaco podemos darle varias definiciones que aquí tenemos. Un fármaco es una molécula usada con una finalidad terapéutica, o sea, una molécula que vamos a usar para tratar a alguna enfermedad, ¿sí? De carácter que queremos que nos beneficie. Un fármaco también se define como cualquier sustancia diferente a un alimento o a un dispositivo que se utiliza para diagnosticar, para tratar, para curar o para prevenir alguna enfermedad, ¿sí? Tratamos afecciones, ¿sí? Que repercuten en la estructura y en el funcionamiento del organismo. Muchas veces lo que queremos es simplemente que alguna función sea bloqueada o que alguna función se vea beneficiada, ¿sí? O en este caso, como hemos hablado de la parte de las proteínas, esas serían la parte de las proteínas metabólicas. En la parte de estructura, a lo mejor lo que queremos es bloquear algún proceso, ajá, estructural, o ayudar a que ese proceso estructural funcione mucho mejor. ¿Sí? Una parte del fármaco es un principio activo en el que se pone en contacto con todos los sistemas biológicos. Una vez que nosotros tomamos un fármaco, se va a distribuir en todo nuestro cuerpo. Al distribuirse en todo nuestro cuerpo, todas nuestras células van a tener contacto con él, pero no todas las células van a ser capaces de interaccionar, ajá, con ese fármaco. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver por qué no todas las células pueden interaccionar con ese fármaco. Bueno, aquí tenemos una pequeña animación para poder entender esa parte con la que les quiero yo explicar. Bueno, tenemos algunos fármacos, ¿sí? Que interactúan con una determinada proteína. Ujú. Podemos varios fármacos. Esta persona, hagan de cuenta que tomó varios fármacos. Pero el fármaco número uno que acaba de moverse solamente va a interaccionar con esa proteína. ¿Por qué? Esa proteína, ¿sí? Dentro de su estructura, tiene una parte que se llama sitio activo. Ese sitio activo es el área en donde ese fármaco, ujú, va a interaccionar con ella. Tenemos este otro fármaco que está interaccionando con esta otra proteína de esta célula. ¿Sí? Entonces estamos viendo que cada fármaco, por su estructura química, va a interaccionar con alguna proteína en especial en su sitio activo. ¿Mm? Tenemos ese tercer fármaco que está interaccionando con esta otra proteína.
Ahora, esos fármacos están bloqueando esas proteínas. Ese bloqueo puede ser que haga que simplemente bloquee para evitar la función de ese receptor, ajá, o que estimule a ese receptor, ¿sí? En este caso, ajá, este fármaco lo único que está haciendo es bloquear la función de esta estructura que quiere estimular a esta proteína. Mientras que tenemos fármacos que no solamente van a interaccionar con las proteínas periféricas, ¿sí? Sino que va a haber fármacos que también pueden ingresar a nuestra célula e interaccionar con proteínas que damos citoplasmáticas o entrar todavía más hasta núcleo e interaccionar con proteínas nucleares. Eso lo habíamos comentado la clase pasada, que una proteína puede ser exactamente, ¿no? En la membrana, puede estar en el citoplasma y puede estar o puede ser nuclear. Y ciertos fármacos, dependiendo del cómo puedan pasar, ¿sí? A través de las membranas, pueden interactuar exactamente con esos tres niveles de proteína. Por lo consiguiente, vamos a tener diferentes formas de ver cómo un fármaco funciona, ¿sí? Dentro de esos fármacos tenemos unas subdivisiones. Esas subdivisiones encontramos el primero, que es el fármaco agonista. Un fármaco agonista es cuando tiene afinidad por el receptor y posee eficacia en su acción, ¿sí? O sea, hace a que funcione. Los efectos inducidos por estos fármacos producen respuestas fisiológicas mediadas por el receptor. O sea, este fármaco va a estimular a este receptor y nosotros lo vamos a poder ver. La intensidad del efecto farmacológico producido por un agonista se define por el grado de eficiencia del fármaco. O sea, sí, que hay fármacos que son más eficientes que otros. Eh, lo podemos traducir a la forma que dicen ciertas personas de que un fármaco es más fuerte que otro, ¿sí? En sí es más específico y al ser más específico da una mejor eficacia. Tenemos también al fármaco agonista parcial. El fármaco agonista parcial sí posee una afinidad sobre el receptor, pero tiene una menor eficacia agonista. Es como es explicar que uno va a hacer que funcione mucho mejor y el otro también va a bloquear en la misma área, pero hace que el receptor funcione un poquito más tranquilo, por decirlo así. La palabra correcta sería con menos eficacia, ¿sí? Ambos son, bloquean el mismo receptor, pero uno lo hace que funcione de mejor manera que el otro, ¿sí? Vamos a explicarlo en esta pequeña animación igual. Tenemos al fármaco número uno, ¿sí? Que exactamente, ¿no? Acaba de bloquear un receptor. Ujú. Y eso va a hacer a que funcione la célula, ¿sí? Que funcione de una manera normal o un poco mayor de lo normal que funciona. Pero también tenemos un fármaco parcial. ¿Qué va a hacer este fármaco parcial? Una vez que llegue al sitio activo del mismo receptor, ¿sí? Va a hacer a que funcione la célula igual, pero en una menor eficacia, ¿sí? Esa sería esa pequeña diferencia. Tenemos fármacos antagonistas, ¿sí? Estos fármacos lo que van a hacer es simplemente bloquear, ¿sí? No van a desencadenar ninguna respuesta, ¿sí? Solamente bloquean o inhiben la acción de los agonistas. Ujú. Entonces, este tipo de fármacos lo que van a hacer es bloquear el sitio activo y va a evitar que esa proteína haga lo que normalmente hacía. De estos tenemos tres tipos de antagonistas. El antagonista competitivo, que se une al receptor e impide, ¿sí? Que se desarrolle su efecto.
¿Contra quién compite? Bueno, pues va a competir normalmente contra la molécula de nuestro cuerpo, que es la que la va a activar. Sí, entonces realmente lo que va a hacer esta es bloquearlo para que esa proteína no funcione. Tenemos un antagonista funcional. Es un fármaco que puede actuar en un receptor diferente, ¿sí? Iniciando efectos que son funcionalmente opuestos a las del agonista. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que se explique un poquito mejor. Y tenemos también un antagonista químico. El antagonista químico reacciona químicamente con el agonista, con la sustancia que iba a activar a ese receptor, ¿sí? A ese es al que va a bloquear ahora. No va a bloquear al receptor, sino a la sustancia que iba a activar ese receptor. Y lo que va a hacer es bloquearlo. Por lo consiguiente, entonces, este receptor tampoco va a poder ser estimulado para que pueda funcionar. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos tres tipos de antagonismos. Bueno, el primero, ¿en qué quedamos, no? Que bloquea, ¿sí? Una vez que bloquea ese receptor, entonces está bloqueando la función que esa proteína, ¿sí? Iba a tener, ¿sí? Entonces ya no va a haber un funcionamiento adecuado de esta proteína dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, esta molécula que iba a estimular este receptor no puede, porque este está bloqueándolo. Y además de que lo bloquea, ¿sí? No hay ninguna respuesta dentro de la célula. ¿Sí? En este caso, la parte funcional. La histamina, ¿sí? Supongamos que tenemos un niño asmático. Un niño asmático lo que va a ser una respuesta exagerada porque va a haber ciertos elementos que le van a hacer que haya una constricción de su músculo liso, ¿sí? De su músculo liso bronquial. Entonces, una vez que la histamina está funcionando sobre el músculo liso bronquial, ese músculo se va a contraer. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el niño va a empezar a tener alguna sibilancia, ¿no? Va a empezar a hacer sus famosos ruiditos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La histamina está provocando que el músculo se esté contrayendo. Y se está contrayendo, el niño está respirando y haciendo sus ruiditos. ¡Ay! Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Sí? Un fármaco, ¿sí? Que va a ser un efecto funcional antagonista. En este caso tenemos al salbutamol. El salbutamol, como vimos en la definición, no va a actuar en el mismo receptor de la histamina, sino va a ir a otro receptor y lo que va a ocasionar es que el músculo liso que está en contracción se relaje. ¿Sí? Como vamos a utilizar mayor cantidad de medicamento a comparación de la estamina, entonces van a empezar a competir entre relajarse y contraerse. En este caso, al estar utilizando mayor cantidad de salbutamol, lo que vamos a hacer es que el niño, su músculo liso del niño, se empiece a relajar y empiece a perder, ¿sí? Ese espasmo que está teniendo en sus pequeños bronquios y se empieza a relajar y pueda respirar de una mejor manera. Entonces, esa es la forma de cómo el funcional funciona. No actúa, ¿sí? Sobre el mismo receptor, actúa sobre otro que tiene una acción completamente diferente. Y tenemos, por último, al químico, ¿sí? El químico, ¿qué es lo que va a hacer? Esta molécula, ¿sí? Va a funcionar sobre un receptor, ¿sí? Entonces viaja para ir al sitio activo de una proteína. Pero vamos a tener nuestro fármaco, ¿sí? Nuestro fármaco lo que dice la definición es que va a bloquear a esta molécula, ¿sí? Entonces, al bloquear a la molécula, esta ya no puede llegar al sitio activo, ya no se puede, ¿sí? Ya no puede hacer interacción con ese sitio activo.
Por lo consiguiente, tampoco vamos a tener ningún efecto en la célula, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos fármacos antagonistas y esa explicación, ahora podemos entender cómo funcionan algunos fármacos, ¿sí? Todos los fármacos tienen por lo menos alguna función de este tipo, ¿sí? Ya que se ha demostrado que hay fármacos que tienen a veces hasta dos funciones, pero la gran mayoría por lo menos tiene uno de estos, ya sea agonista, haciendo que una molécula eh, se active, un receptor se active y funcione una célula de una forma antagonista, bloqueando al receptor y evitando que la célula haga lo que tenía que hacer. Ujú. Bueno, ya sea es un fármaco agonista o antagonista que actúa sobre el mismo receptor, se puede dividir en competitivo, ¿sí? Este implica que la unión se realiza exactamente en el mismo lugar. O sea, tenemos dos moléculas que van a competir por un sitio. Y tenemos también fármacos, ya sean agonistas o antagonistas, no competitivos, que quiere decir que tienen en un lugar relacionado con el receptor, pero no en el mismo lugar, ¿sí? Hay que recordar esta parte en bioquímica, como una molécula tiene un sitio activo, pero el que tenga el sitio activo va a ser para que funcione esa proteína, pero podemos tocar otra parte de esa proteína, ajá, y evitar, ¿sí? Que haya los cambios de configuracionales que hagan a que funcione esa proteína. ¿Cómo lo podemos explicar en una pequeña animación? De esta manera, ¿sí? Entonces quedamos, un agonista, ¿qué es lo que hace? Aquí un agonista o un antagonista competitivo, o sea, tenemos dos moléculas, ¿no? Un fármaco, ¿sí? Y una proteína propia que va a estimular a un receptor. Entonces, este fármaco, ¿sí? Ahí está bloqueando a esta proteína, ¿sí? Entonces, este y este están peleando por el mismo lugar, ¿sí? Por lo consiguiente, al estar bloqueando, ujú, esta proteína roja no puede activar a esta. ¿Mm? Entonces, eso exactamente, ¿sí? Lo que están haciendo son competencias, ¿sí? Están peleando por el mismo sitio. Mientras que el no competitivo va a hacer lo siguiente. Se unió a la proteína, ¿sí? Pero se está uniendo en un lugar diferente al sitio activo. La proteína dorada va a poder unirse al sitio activo, ujú, pero como el fármaco está unido también a la proteína, pero no al sitio activo, ajá, está impidiendo que haya los cambios configuracionales para avisar dentro de la célula que haga determinada función. Entonces, mientras estos fármacos estén bloqueando, ya sea en el sitio activo o en otra parte, ujú, lateral, pero que estén pegados a la proteína, puede que lo estén estimulando o puede que lo estén inhibiendo, dependiendo del tipo de fármaco. Pero esto es a lo que nos referimos a competitivo, ¿sí? Que peleen por el mismo lugar, y a uno no competitivo, ¿sí? No va a pelear por el mismo lugar, pero al unirse a la proteína, puede que la active o puede que la inhiba. Entonces, esta es la parte que hay que entender en los fármacos, ¿no? Cómo actúan, cuál es agonista, cuál es antagonista, cuáles son las diferentes formas de antagonismo, pero también cuáles son los competitivos y cuáles son los no competitivos. Bueno, otra definición que tenemos que entender es el xenobiótico. Un xenobiótico es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente, ¿sí? O que se esperaba que este no estuviera dentro de él. O sea, un fármaco entonces es un xenobiótico. La palabra xenobiótico no solamente se usa para describir un fármaco, sino también se puede utilizar para describir cualquier otra molécula que no debería de estar presente en el organismo, ¿sí? Entonces, un xenobiótico.
Puede ser un medicamento, ¿sí? Hidrocarburos, ujú, eh, puede ser alguna de las defensas, ¿sí? Nosotros hemos evolucionado, ajá, y los xenobióticos que existen en el medio ambiente, ¿sí? Pueden ingresar a nuestro cuerpo, ujú, y eso hace a que no deberían de estar ahí, pero nuestro cuerpo va a tratar de eliminarlos. Bueno, pues vamos a darnos un minuto y esperemos que hayamos entendido todas estas pequeñas definiciones, ¿sí? Sobre los fármacos. Lo importante de este video es que puedes pausarlo y puedes regresarlo para poderlo entender todas las veces que sea necesario. Ujú. Entonces, continuamos con nuestras siguientes definiciones. Cualquier cosa, recuerda que tienes la parte de los comentarios para realizar tus preguntas e inmediatamente te hagas tu pregunta, ujú, te contestamos. Vamos a continuar. Entonces, continuamos con la terminología en farmacología. Ok, vamos a explicar qué es la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética es el estudio de la acción de los fármacos en el organismo, la acción del fármaco, ¿sí? Están incluidas las vías y mecanismos de absorción y excreción, la velocidad de comienzo de acción, la duración de cómo se biotransforma, ¿sí? Una sustancia en el organismo y los efectos que tiene y las vías de excreción en su metabolismo. Entonces, podemos resumir, ¿sí? Desde cómo se absorbe, ¿sí? Hasta cómo se elimina, ¿sí? Y su acción en el cuerpo, eso es la farmacocinética. Cosa que vamos a ver un poquito más a profundidad cuando tengamos la oportunidad de tocar este tema en particular. La farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos del medicamento. En pocas palabras, el mecanismo de acción, o sea, ¿qué hace el medicamento cuando entra? Acuérdense, la farmacocinética es cómo entra y cómo mi cuerpo hace para que ese medicamento se elimine. Mientras que la farmacodinámica es el medicamento, qué es lo que le hace a mi cuerpo, en dónde actúa, qué es, cuál es la proteína o cuáles son los sitios en donde va a actuar ese medicamento, cuáles son esos mecanismos de acción del medicamento, ¿m? Sobre un organismo vivo, ¿sí? Y cuál es la respuesta farmacológica que nosotros vamos a ver. Bueno, otra definición importante es la farmacoterapia. Es la parte de la farmacología que trata del uso de los fármacos destinados a evitar y tratar las enfermedades. La farmacia es el estudio de la preparación, ¿sí? Y la dispensación de los fármacos, ¿sí? O sea, cómo vamos a preparar un fármaco, en qué lo vamos a poner, líquidos, sólidos, geles, ¿sí? Y bueno, otra definición también es el local en donde se preparan o se dispensaban esos fármacos. Ahora simplemente la farmacia es un lugar en donde hay venta, la venta del fármaco. Un fármaco típico o prototipo. Bueno, hay fármacos que son las estructuras originales, ¿sí? Y a partir de esta estructura original se desarrollan otros fármacos a partir de este. Así es como podemos encontrar las penicilinas, que son de primera, segunda, tercera generación, que de la misma penicilina, parte de la estructura se toma para hacer las cefalosporinas u otros fármacos que se encuentran. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos la codeína. ¿No? Vean la parte de la estructura. Aquí tenemos la hidrocodona. ¿Sí? Y por último, tenemos a la oxicodona. ¿Sí? Estos fármacos, vean la estructura. ¿Sí? La estructura es similar, ¿sí? Un oxígeno, CH3, ¿sí? Un oxígeno, CH3,
un oxígeno, y si nos acordamos de química de secundaria, ¿sí? Esta línea significa que aquí hay un CH3, ¿sí? Un metil, un grupo metil. La mayoría de anillos son iguales. ¿Dónde encontramos las diferencias? Como podemos observar, por lo menos en estas dos, las diferencias es en este grupo, ¿sí? Aquí tenemos un grupo OH y aquí solamente tenemos un grupo, ¿sí? Oxígeno. ¿Y cuál sería la diferencia entre estos? La diferencia exactamente está aquí. Aquí y acá tenemos H, tenemos un hidrógeno y aquí tenemos un OH. Bueno, esos pequeños cambios estructurales que aparentemente no modifican mucho a la molécula, realmente a la hora de llegar al receptor sí hay una gran variación. Como vimos hace unos minutos, estábamos hablando de cuál es más específico. Bueno, esa especificidad, esos pequeños cambios químicos en las estructuras dan la especificidad. Y al ser un medicamento que damos más específico, por lo consiguiente, puede tener mayor potencia farmacológica. Como diría la gente, sí, es un medicamento más fuerte. Y realmente hay una diferencia entre 10 veces más potencia y 50 veces más potencia que el original por estos cambios en la estructura. ¿Sí? La codeína tiene, este medicamento tiene 10 veces ujú, más especificidad que la codeína, mientras que la hidrocodona tiene hasta 50 veces más especificidad, ¿sí? Que la codeína en el receptor al que estimulan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un medicamento? Ujú. Un medicamento son sustancias o preparados farmacéuticos, ¿sí? Entonces, en el medicamento está incluido el fármaco, ¿sí? Preparados farmacéuticos que contienen el principio activo formulado, o sea, el fármaco, para la administración al paciente, ya sea en forma de pastillas, de cápsulas, de jarabes, de inyectables, de pomadas, que al ingresar a nuestro cuerpo van a producir un efecto benéfico, ya sea aliviando, curando o previniendo alguna enfermedad. Una droga. ¿Qué es una droga? Es un principio activo o sustancia de origen vegetal o mineral. Más que nada, esta es una palabra de la traducción del inglés, ¿sí? De los activos sintéticos, ¿sí? Esto más que nada constituye un anglismo. En la actualidad, este término tiene una aceptación más, para un narcótico. Nosotros lo utilizamos ya más para narcótico, algún estupefaciente o alguna sustancia similar de uso ilícito, sobre todo si es de abuso. Entonces ya no se utiliza como si fuera solamente un medicamento, sino que una droga es una sustancia que se está abusando de, ¿no? Ya se hace farmacológica, en este caso tenemos aquí nuestras bolsitas de cocaína o el tetrahidrocannabinol, ¿sí? Que sí tiene acciones farmacológicas, se ha demostrado que sí tiene acciones farmacológicas, pero más que nada se utiliza para otro tipo para actividades lúdicas. Entonces, al hacer una sustancia de abuso, se elimina, o pasa a ser con el nombre de droga. Un efecto farmacológico. Un efecto farmacológico es cualquier cambio producido en el organismo después de la administración de la dosis, ¿sí? De una dosis normal, ¿sí? Esto puede ser de dos tipos, principalmente benéfico, o algún indeseable, ¿no? Algo que sea terapéutico, que sea sistémico o que pueda ser tóxico. Entonces, los efectos farmacológicos normalmente queremos que sean benéficos, ¿sí? Y no de tipo tóxico. Efecto terapéutico es aquel en el cual nosotros vemos una curación,
un alivio, una prevención, ¿sí? Sin ningún problema. Ese es un efecto terapéutico. Nosotros tenemos tos, ¿sí? Tomamos un antitusivo, tomamos un analgésico y se nos quitó la tos. Entonces, ese fue nuestro efecto terapéutico. O si tenemos alguna infección, eh, el médico nos receta algún tipo de antibiótico y posteriormente, ¿sí? El microorganismo muere y nosotros estamos sin ningún problema. Entonces, cumplió el medicamento su efecto terapéutico sin tener un efecto tóxico. Un efecto adverso. Un efecto adverso son las reacciones orgánicas que el fármaco nos puede dar, pero que no queremos que nos dé, ¿sí? Que nos pueden causar un malestar, una sensación de desagrado. ¿Sí? Normalmente, o los más comunes son las náuseas, vómitos, diarreas, algunos pueden dar calambres, dolores musculares. Entonces, eso ya está súper estudiado, qué medicamentos pueden llegar a dar algún efecto adverso. Pero en sí todos, si alguna persona es sensible, cualquiera puede llegar a sentir los más comunes, ¿no? Que es náusea, vómito, diarrea. Entonces, eso es un efecto adverso, que es muy diferente a un efecto indeseable. Los efectos indeseables son aquellas reacciones anormales, aquellas reacciones exageradas, que no queremos que dé un fármaco, ¿sí? Que puede ser de aspectos bioquímicos, ¿sí? Biológicos o afectos sociales, ¿sí? Que pueden envolver al individuo. Esto va a depender de la edad, de los hábitos del paciente, en el caso de una mujer que esté embarazada o que esté dando lactancia, que tenga o no la presencia de alguna enfermedad crónica, de la dosis del medicamento y de la vía de administración, ¿sí? ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? A lo mejor algunas personas que tengan diabetes no pueden utilizar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad hace que ese tipo de medicamentos den efectos que una persona sana o con alguna otra enfermedad que no fuera diabetes no tendría. ¿Sí? En este caso igual, ¿no? A las mujeres embarazadas no se le debe de prescribir ningún medicamento, ¿sí? A menos que sea por alguna razón sumamente necesaria y valorando el efecto indeseable tanto a ella, ¿sí? Como al bebé que van a nacer. Igual en la lactancia, ¿sí? Si alguna mujer tuviera alguna enfermedad durante la lactancia, pues bueno, ¿no? Se valora. ¿Sí? Se valora si tiene que utilizar el medicamento, ya que algunos de esos medicamentos, como veremos más adelante, ¿sí? Parte de su eliminación es por la leche. ¿Sí? Entonces, esa parte o esa fracción de medicamento pudiese llegar al bebé y pues si el bebé apenas acaba de nacer, es sensible a ciertas sustancias externas, entonces podría ocasionarle algún problema. Vía de administración. Sí, acuérdense, hay medicamentos que, supongamos, son inyectables intramuscular, solamente intramuscular, ¿sí? No son para inyectarse intravenosos. ¿Sí? Eso podría ocasionar un efecto indeseable. Ujú. La dosis, ¿sí? La dosis por edad. No es lo mismo que a darle una dosis de algún medicamento a un adulto que darle esa misma presentación a un niño. Ujú. Entonces, por edad, por peso, podría darnos un efecto indeseable. Efectos tóxicos. Son efectos nocivos al organismo que se producen a partir de una interacción bioquímica entre el fármaco y nuestro cuerpo, ¿sí? Que puede causar un efecto tóxico en los metabolitos o en ciertas estructuras del cuerpo. ¿Cómo lo podemos explicar? Entonces, un fármaco ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? Y como quedamos, va a empezar a interaccionar con todas nuestras células. Ujú. Se va a empezar a diluir en todo nuestro cuerpo. Normalmente un fármaco solamente va a interaccionar con alguna proteína de alguna de nuestras células, no con todas, porque no todas en nuestras células tienen los mismos marcadores en las membranas. ¿Sí? Entonces no tiene todos los mismos receptores.
pero pudiese que no solamente sea con ese receptor que funcione el fármaco, como vimos hace rato, puede actuar sobre el sitio activo o si tuviese algún parecido, ¿sí? En una parte de la misma estructura de la proteína, pudiese actuar ahí, ¿sí? En una parte que no es el sitio activo, pero que sí es parte de la estructura de la proteína. Eso haría que esa proteína no funcionara o funcionara de más. Ujú. Entonces tuviera alteraciones metabólicas, ujú, o en las estructuras del cuerpo, dependiendo del tipo de estructura o dependiendo del tipo de proteína eh, y de qué célula es de la que esté interaccionando, ¿sí? O de sus metabolitos, cuando vamos a ver más adelante cómo esos fármacos, una vez que ingresan a nuestro cuerpo e intentan funcionar, nuestro cuerpo se va a dar cuenta de que hay una molécula que no debería de estar. Entonces, nuestro hígado, cada vez que pase por allí esas moléculas, lo que va a intentar va a ser biotransformarlas para poderlas eliminar. Ajá, para poder ser eliminadas por heces, por bilis y después por heces, por vía respiratoria, ajá, o por orina. Pero bueno, entonces una vez que esa molécula pasó al hígado y fue transformada para poder ser eliminada, ¿sí? Acaba de crearse una nueva molécula, ¿sí? Y esa nueva molécula no sabemos qué interacciones pueda tener nuevamente con nuestras células, ¿sí? O ajá, con otras estructuras del cuerpo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver esa parte de los efectos, cómo una estructura, al ser metabolizada, puede funcionar menos o puede funcionar más, puede facilitarse su expulsión, su excreción, o al contrario, al querer realizar los procesos normales de excreción, de eliminación de todas las cosas que entran en nuestro cuerpo, lo que hace es ahora evitar que sea eliminado, ¿sí? Entonces ya nunca va a salir, ahora se va a bioacumular. Ese tipo de ejemplos vamos a ir viendo más adelante. Otros efectos secundarios, ¿no? La reacción indeseable y nociva frente a un fármaco se ha administrado en unas dosis normales, ¿sí? Entonces quedamos un efecto secundario que no quiero tener. Efectos sistémicos, son aquellos que afectan, ¿sí? A todo nuestro cuerpo. Supongamos la náusea. Ajá. La náusea va a hacer a que te sientas mal y que todo tu cuerpo te sienta mal. Ujú. Un efecto sistémico igual puede ser que no solamente afecte a un bloque celular, sino que afecte a dos o tres, cuatro, cinco, seis, siete bloques celulares. Entonces eso ya se está considerando un efecto sistémico o que bloquee o que altere alguna célula en particular y que estas células funcionen de forma diferente que empiezan a hacer que todo nuestro organismo metabólicamente empiece a no funcionar adecuadamente. Efectos periféricos. Bueno, son aquellos que solamente, pues, afectan a ciertas regiones específicas, ¿no? O delimitadas, ¿sí? Supongamos que solamente me está dando calambre en la mano, o solamente tengo entumecimiento en las extremidades inferiores. Efectos centrales, que son los que menos queremos, ya que están afectando a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Como estamos viéndolo exactamente, la náusea, a lo mejor el mareo, ¿sí? A lo mejor una sensación de calambres generalizadas en el cuerpo, ujú, o efectos en la disminución de la despolarización de la neurona, ¿sí? Hay fármacos que afectan la despoblación de la neurona. Entonces, eso sería un efecto central. Selectividad. Esa palabra ya lo hemos utilizado, es la capacidad de un medicamento de producir un efecto específico, ¿sí? Si es específico es porque va a actuar sobre una proteína específica, ¿sí? Con preferencia sobre otros efectos. Ujú. Aquí hay un error. Ujú. Que puede entonces afectar a nuestro músculo, ¿sí? O afectar a una población de células, ujú, en preferencia a otras, ¿sí? Entonces, puede afectar al músculo, ajá, o puede afectar a mucho más células.
Ujú. Entonces, esa parte es la parte selectiva. Solamente va hacia nuestro músculo, un relajante muscular. Ujú. O afectar una población de células preferentemente a otras. Eh, Supongamos, hablando del mismo relajante muscular, pues tenemos músculo liso, tenemos músculo estriado y músculo cardíaco. Entonces, la selectividad de un relajante muscular, en este caso, sí, va sobre el músculo estriado. No fue sobre músculo liso y mucho menos fue sobre cardíaco. O la selectividad de hacer daño, ¿sí? En este caso podemos dar un ejemplo de hacer daño renal, ¿sí? O daño hepático. Ujú. Un fármaco es más selectivo hacia hacer un daño renal o hacia hacer un daño hepático. Toxicidad selectiva, como lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Implica que el medicamento es nocivo para el parásito, para un microorganismo que no debe estar en nosotros, ¿sí? Sin serlo para el huésped. Ujú. Entonces, aquí es cuando un medicamento realmente está funcionando, supongamos un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico va a ir selectivamente sobre el parásito. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ese medicamento es buscar, o lo que es buscar la proteína, ajá, con la cual va a interaccionar, pero resulta que esa proteína solamente la tiene el microorganismo, ¿sí? Este bicho malvado tiene esa proteína. Por eso los antibióticos no funcionan sobre nosotros, porque no están dirigidos a nuestras proteínas, sino a las proteínas, ajá, de los microorganismos, ya se hace antihongos, ya se hace antiparásitos, ya se hace antibacterias o ya se hace antivirales, ¿sí? Son proteínas que son específicamente de ellos. Relación riesgo-beneficio. Como habíamos mencionado hace rato, consiste en reconocer los peligros y riesgos de uso de un medicamento contra los efectos, ajá, indeseables. Ajá. Entonces, yo quiero que produzca tal efecto que es deseable. Ajá, pero tengo que valorar, ujú, cuáles son los efectos indeseables que me va a ocasionar. Sobre todo en dónde podemos aplicar este término, en una mujer embarazada. Si una mujer embarazada llega a tener alguna infección o llega a tener alguna enfermedad, ujú, metabólica, entonces tenemos que valorar si podemos dar ese medicamento, porque lo que no queremos es afectar al bebé que viene en camino. Entonces, ahí es donde se afecta el riesgo-beneficio. O en alguna persona que tuviese alguna infección, ujú, pero por alguna otra enfermedad tuviera daño renal. Y este medicamento, sí, se tiene que eliminar por vía renal. Entonces, ese sería el costo-beneficio. Si le daremos ese, le damos otro, pero a lo mejor el que le queremos dar es más específico para el problema que tiene, pero tenemos que valorar ya que la persona pudiera tener alguna lesión un poco mayor sobre su riñón que ya está siendo afectado. Utilidad o uso terapéutico de los fármacos. Entonces, quedamos que son las diversas acciones que van a ser medidas al ingerir un fármaco, ¿sí? La prevención, el diagnóstico, el tratamiento, ¿sí? Para modificar a nuestro sistema fisiológico. El mecanismo de acción es la interacción que existe entre el fármaco y los componentes macromoleculares, en este caso las proteínas, que permiten modificar la función del componente pertinente, ¿sí? O sea, estamos modificando la función de la proteína. Con ello inician cambios bioquímicos, y fisiológicos que se caracterizan, ajá, por la respuesta y que es exactamente la reacción al fármaco, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho hace ratito, un fármaco entra y va a actuar sobre alguna proteína en particular. Sí, ese es su mecanismo de acción. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya lo bloqueó, ya está interaccionando con la proteína, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquear, aumentar la producción de esa proteína, ¿sí? Que esa proteína trabaje mucho más rápido, trabaje mucho más lenta, ¿sí? ¿Qué cambios bioquímicos es lo que está ocasionando ese fármaco? Y que lo vamos a ver en un cambio fisiológico. Eso es exactamente el mecanismo de acción de cada fármaco.
que hay fármacos que tienen ciertos mecanismos parecidos porque son de la misma familia o porque tienen similar estructura, ujú, pero uno es más específico que otro, aunque tengan el mismo mecanismo de acción. ¿Sí? Idiosincrasia. Esta es muy diferente a la que conocemos, ¿sí? Es la hipersensibilidad o reacción determinada genéticamente y aparentemente anormal que algunos pacientes pueden presentar a un fármaco, ¿sí? Para lo cual hay una explicación determinada. Pero bueno, eh, ya habíamos dado una explicación aparente a esto, ¿sí? Supongamos que Juan, Pedro y Jesús toman el mismo medicamento, ¿no? Y a Juan le da es hipersensible a. No sabemos por qué es, ¿sí? Simplemente hay parte de la población que tiene una hipersensibilidad a ese medicamento. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta es que es una variante genética. ¿En dónde está esa variante genética? En nuestros receptores. Acuérdense que cada medicamento, ¿sí? Tiene una forma de interactuar exclusiva con algún receptor. Ajá. Si Juan, Pedro y Jesús tienen esos receptores iguales, pero a lo mejor Juan tiene una pequeña variante en ese receptor, ¿sí? Al tener esa pequeña variante en ese receptor, lo va a reconocer como extraño a ese medicamento, ¿sí? Y no lo va a tolerar. Entonces va a perder la tolerancia, ¿sí? Y va a ser una reacción de hipersensibilidad a esa sustancia que considera extraña y que considera nociva, ¿sí? Entonces, esa es la parte de hipersensibilidad hacia los fármacos que cada quien pueda tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones, ¿sí? Son suficientes para que funcionemos diferente. Variabilidad biológica. ¿Sí? Son diferencias que existen entre una persona y otra, que es lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Por lo que respecta a la magnitud de la respuesta de una concentración de un mismo fármaco, ¿sí? Entonces, genéticamente tenemos una pequeña variación en nuestras proteínas. Si esa pequeña variación está en nuestro receptor, ajá, puede que ese medicamento nosotros seamos más sensibles a ese medicamento, funcionemos de manera igual que cualquier otra persona o funcionemos de una manera más exagerada con ese medicamento, porque tenemos una pequeña variación en ese receptor, ¿sí? Y aquí exactamente es lo que te quiero tratar de explicar eso. Cómo las poblaciones, ajá, genéticamente, pues todos somos humanos, ¿sí? Todos somos Homo sapiens, pero por evolución, ¿sí? Por chorro mil millones de años hemos vivido, ajá, en áreas distintas. Y en esas áreas distintas podemos ver cómo ha habido cambios, ¿sí? Cambios genéticos, ujú, cambios genéticos eh, solamente en nuestras poblaciones. Ujú. Eso hace que si esos pequeños cambios genéticos los pudiéramos ver a lo largo del tiempo, ¿sí? Que vamos a ver pequeñas mutaciones. Y esas pequeñas mutaciones lo que van a hacer a que es que ese receptor, ¿sí? Supongamos que este receptor era igual desde el principio, desde que todos vivíamos en un solo lugar, y al empezar a haber migraciones por todo el continente, esas pequeñas mutaciones empezaron a hacer a que ese receptor, ¿sí? Tuviera pequeñas variantes, y esas pequeñas variantes, ajá, pongamos las de color verde, ¿sí? Se concentraron en esta población. Las de color rojo se concentraron en esta población y las moradas en esta población, ¿sí? Por eso las poblaciones asiáticas, europeas y americanas, ujú, pueden tener esas pequeñas variantes en esos receptores. Y eso hace a que un mismo medicamento no funcione igual en esas tres poblaciones. Ujú. Y eso sí se ve muy a menudo en farmacología. En clases posteriores, ya que hablemos de ciertos medicamentos, les voy a explicar cómo hay medicamentos que funcionan más para la población americana, ajá, para la población europea o para la población china. Y cómo hay medicamentos que hacen que los europeos tengan reacciones
más exageradas que los americanos, ¿sí? Entonces, en esta gráfica trato de representar esas variaciones a través del tiempo, ¿sí? Y a través de poblaciones, ajá, en diferentes lugares. Fuentes de obtención de fármacos. Actualmente los fármacos, los medicamentos modernos tienen múltiples orígenes, ¿sí? Tenemos el origen vegetal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es el camazuleno, que es el principio activo fundamental, ciertos autores lo comentan, ¿sí? De la manzanilla. Entonces, el camazuleno es lo que se le atribuye las propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, regeneradoras y cicatrizantes de la manzanilla. Aquí tenemos el artículo en donde lo podemos encontrar, ¿sí? Otras fuentes de origen animal, ¿sí? Que puede ser de sus órganos o de ciertas sustancias animales. Supongamos, con anterioridad se empezó a trabajar con insulinas. Ujú. Entonces, las insulinas podrían venir de res o podrían venir de puerco. ¿Por qué? Porque solamente había cambios estructurales mínimos de 2 o 3 aminoácidos. Entonces eran sumamente parecidas a las humanas. Entonces, esas se utilizaban con anterioridad. Y aquí tenemos nuestro artículo en donde podemos encontrar esa información. Los minerales, ¿sí? La hidroxalcita era considerada un antiácido, ¿sí? Es un pequeño polvo blanco, ajá, que se mezclaba en agua, ajá, y que era para las personas que tenían acidez estomacal, ¿sí? Aquí tenemos nuestro artículo en donde lo podemos encontrar. ¿Sí? Como parte de las cosas que nos pueden dar un microbio, ¿no? Un microorganismo. Bueno, la E. coli, ¿sí? Podemos conseguir proteínas recombinantes de insulina, ¿sí? Esa es la nueva moda. Ajá. Hacer que la E. coli, esta ya está genéticamente modificada, ya es un organismo modificado, que lo que hace la coli es dar insulina humana. Ujú. Posteriormente vamos a ver cómo se modifica un microorganismo, ujú, cómo hay microorganismos que ya se pueden modificar. ¿Para qué? Para que sean a beneficio del hombre, ¿no? Un organismo modificado puede ser un animal, una bacteria y una planta. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la producción de proteínas recombinantes a partir de Escherichia coli. Y ya también los artificiales, ¿no? Fabricados directamente en los laboratorios, ¿no? En sustancias químicas creadas en laboratorios. También las insulinas, ¿sí? Este artículo de Rodríguez lo que hace es hablar sobre la insulina, sobre los diferentes tipos de insulina, ya sean, sí, bueno, la humana, ya sea la que se venía de animales, ajá, y la que actualmente está, ¿no? Las, este, las fabricadas artificiales directamente desde un laboratorio. Los nombres de los fármacos. Bueno, ¿cómo los nombramos? ¿Sí? Tenemos el nombre genérico. Es el nombre oficial, ¿sí? El cual es reconocido en el país y en casi todos los países, ¿sí? Se denomina nombre genérico y es el que estamos obligados como personal de salud, es el que estamos obligados a conocer, ¿sí? Aquí ponemos un ejemplo, que es el paracetamol, ¿sí? El paracetamol, el acetaminofén o acetaminofeno, ¿sí? Ese es el nombre genérico de esta sal. Tenemos el nombre comercial. El nombre comercial, pues, es el que es dado por cada laboratorio, ajá, que comercializa estas sales, ¿sí? Entonces, siempre hay que conocer 2 o 3 marcas para poder recomendar o darnos cuenta cuáles funcionan mejor, según diga la gente, que supuestamente cada uno funciona igual, que ya veremos por qué no funcionan igual, ujú, como cuáles son los valores que realmente se toman en cuenta para poderlos vender. Y bueno, es importante conocer también, porque también es importante conocer el precio. Ajá. Hay medicamentos que a pesar de que sean lo mismo, dependiendo del laboratorio, tienen unos precios diferentes, ¿no? Aquí tenemos el Tempra, ¿sí? El Panadol, es Panadol más bien, ¿sí?
y el Supralam, ¿sí? Que es de Tecnofarma. Tenemos el nombre químico, y que ese no estamos obligados a conocer, pero realmente es el nombre de la estructura química. Ajá. Este es el nombre del paracetamol, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es el ciprofloxacino. ¿Sí? Las diferentes marcas, Ciprovac, CiproXR, Ciproflox, Provide y los respectivos laboratorios que lo fabrican. Y el nombre químico del ciprofloxacino. Entonces lo podemos nombrar de tres maneras, ¿no? El que estamos obligados a conocer, el nombre genérico y, bueno, las diferentes marcas que podemos encontrar en el mercado mexicano. Clasificación de los fármacos, ¿sí? Son distintos. Las formas en las que podemos dar el fármaco, las diferentes connotaciones. Aquí tenemos dos ejemplos dependiendo del área de interés que nos interese, ¿sí? La clorpromacina es un fármaco neuroléptico. Ujú. Eh, si lo vemos de la parte química, sí, es una fenotiazina, y si lo vemos de la parte terapéutica, es un ansiolítico, ¿sí? Otro que tenemos como ejemplo es el ciprofloxacino. Ajá. Farmacológicamente es un antibiótico, químicamente es de la familia de las fluoroquinolonas, pero su uso terapéutico es bactericida. Precauciones. ¿Qué son las precauciones en farmacología? Sí, es un conjunto de normas, ¿sí? Y actuaciones encaminadas a prevenir determinadas acciones que podrían llegar a ser perjudiciales, ¿no? Una precaución, entonces, todas las cajitas dicen precaución, ¿no? O sea, no lo deje al alcance de los niños. Déjelo en un lugar fresco y seco. Eh, tiene una leyenda de hasta cuándo va a funcionar ese medicamento, ¿no? Una fecha de caducidad, ¿sí? Entonces, esas precauciones las debemos tener en cuenta, ¿sí? O también precauciones que dice, no se mezcle con tal alimento, no se mezcle con tal, con refresco, ujú. Sobre todo en la parte hay muchos medicamentos que no se deben de mezclar con el jugo de toronja, porque pierde efectividad el medicamento o hace que la vida media del medicamento se alargue más, ya que la toronja bloquea ciertos citocromos, ciertas sustancias que son las encargadas de transformar a los medicamentos para su eliminación, y entonces eso va a hacer que el medicamento esté circulando y circulando mucho más tiempo en nuestro cuerpo. Contraindicaciones, ¿sí? Las contraindicaciones, bueno, son los factores que impiden administrar un fármaco determinado, ¿no? O llevarlo de una manera determinada. Supongamos, ¿sí? La administración de tetraciclinas a embarazadas. Ajá. Está contraindicado, o sea, no se debe dar una tetraciclina a una embarazada. O la administración de norfloxacino, ajá, a menores de 18 años. El norfloxacino, o sea, como se menciona, como dice aquí, es una variante del ciprofloxacino, pero ¿sí? Ya se ha estudiado que la norfloxacino no se debe de dar en menores de 18 años. Ujú. ¿Por qué? Porque afecta a sus huesos, afecta el crecimiento, la tolerancia y la capacidad para resistir los efectos potencialmente dolorosos, molestos o lesivos de algún medicamento, ¿sí? A nivel fisiológico o psicológico. Que lo acabamos de mencionar hace rato, ¿no? Nosotros toleramos a los medicamentos, ¿sí? A todos xenobióticos somos tolerantes. Buscamos la forma de eliminarlos, ¿sí? O si realmente son inocuos, pues no tenemos una interacción con ellos. Ujú. Pero cuando perdemos la tolerancia a esas moléculas, es cuando hacemos una reacción, ¿sí? No sabemos cuándo vamos a perder la tolerancia, entonces no sabemos cuándo vamos a hacer una reacción alérgica. Y una reacción alérgica es igual. Ajá. Somos tolerantes a ciertas moléculas. Podemos ser tolerantes toda la vida, o un día perder esa tolerancia y hacer una reacción alérgica. Es cuando menciona, ¿no? Es que yo podía utilizar tal cosa. Bueno, en este momento y a partir de hoy ya no puede utilizarlo porque acaba de perder la tolerancia a esa sustancia.
Dosis. ¿Qué es la dosis? La dosis en farmacología se entiende como la cantidad de principio activo de un medicamento expresado en entidades de volumen o peso por unidad que se toma en esa presentación, ¿sí? Solamente en una vez. Ujú. Entonces, una dosis es lo que yo voy a tomar en ese momento, ¿sí? Voy a tomar por mi peso, ajá, por mi tamaño, voy a tomar 10 gramos de paracetamol kilogramo dosis, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto pese una persona, ajá, para saber cuál es la dosis que realmente debería de tomar, debería ser 10 miligramos kilogramo dosis, ajá, que es muy diferente a 500 miligramos, ¿sí? Por eso para los niños se toma normalmente, ajá, este tipo de dosis, ¿no? El kilogramo dosis. Ujú. ¿Cuánto pesa un niño? ¿Cuántos kilogramos tiene? ¿Sí? ¿Cuántos miligramos son por kilogramo? Entonces, esa es la dosis que se le va a dar a un niño. Dosis máxima tolerada. Es la dosis más elevada de un medicamento o de un tratamiento que una persona puede recibir sin tener efectos indeseables. ¿Sí? Regresando al mismo paracetamol, ¿sí? El paracetamol, lo máximo que podemos tomar son 4 gramos en 24 horas y no más de 3 días. ¿Por qué? Porque ya llegamos a una dosis letal. Ujú. Tenemos en cuenta que eso sería para la mitad de la población, como vamos a ver adelante, ¿sí? No todos pueden tolerar esto. La dosis letal 50, ¿sí? Es la dosis a la que una sustancia, ajá, o radiación puede ser mortal para la mitad de un conjunto de personas o animales a prueba, ¿sí? La dosis letal 50 entonces son usados como una frecuencia, como un indicador de toxicidad aguda, ¿sí? ¿Cuál es la mitad de dosis máxima que puedo darle a una población, ¿sí? Y a esta población ya está muriendo. Ajá. Entonces, si regresamos un poquito, si supongamos estos 4, sería como que la dosis, ajá, máxima tolerada. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento un poco más, voy a empezar a tener individuos que van a empezar a morir. Concentración letal 50 usualmente se refiere a la concentración de un químico, ajá, o de un fármaco, ajá, en estudios ambientales, ¿sí? La concentración de un químico, ajá, en el aire o en el agua, ¿no? ¿Cuál es la concentración letal? En el agua para que una población le esté tomando, ajá, y tenga daño, ¿sí? Y esté muriendo, que es muy diferente a la concentración letal, ¿sí? Ya se hace en agua, en aire, que la dosis letal 50. ¿Sí? Bueno, vamos a darnos un intermedio, vamos a terminar esta clase aquí. Ujú. Espero que les haya gustado, espero que puedan volver a ver, leer y entender nuevamente estos conceptos que son importantes en farmacología, ¿sí? Para que podamos avanzar a las formas terapéuticas en la siguiente clase. Bueno, damos concluidas esta segunda sesión y nos vemos la próxima semana. Ya saben, en forma de para efectos de asistencia, hagan su respectiva pregunta en la parte de comentarios. Muchas gracias.